Bona tarda, bones tardes. Ja, la llum de sobte m'enlluerna sempre una mica. Necessito uns segons per habituar-me i veure persones, no veure només llums. No? Bé, moltes gràcies per assistir a aquesta nova sessió del cicle Paisatge després de la pandèmia. Però potser algú de vostè recordarà que jo vaig iniciar el passat mes de març. La conferència inaugural la va fer el Pedro Alonso, parlant de salut global i com la pandèmia tenia efectes, l'havia tingut i en tindrà previsiblement en el futur des del punt de vista de salut global, la salut en el conjunt de la humanitat. I, bé, com deia, això em passa el passat mes de març i avui ens toca la darrera sessió del cicle, la vuitena, a càrrec de Manuel Cruz, amb un títol tan inspirat i tan premonitori com Democràcia en tiempos de oscuridad. Un títol que té tot el mèrit de l'autor. No era el que estava previst a l'esborrany i aleshores va suggerir que aquest podia ser útil i efectivament el que vàrem decidir. I com que hem identificat la sessió és en directe, o sigui, no fem transmissió simultània, però sí queda gravada perquè és important que més persones, a més de les que han tingut la veritat d'assistir-hi presencialment, puguin gaudir d'aquestes sessions. La conferència queda gravada i s'hi pot accedir en diferit a partir de demà passat, dijous, i tenim clients, i perdoneu l'expressió que no per vegades tenim persones interessades de Catalunya, de la resta d'Espanya i també d'altres continents, concretament de països latinoamericans. Des d'aquest punt de vista, pensem que pot ser més útil, i així l'he suggerit en el ponent, fer la ponència en castellà per poder facilitar. Encara no he aconseguit que tothom entengui el català a tot arreu. Ja arribarem algun dia, però de moment no és el cas, llavors farem la ponència, continuem en castellà. Hoy da la casualidad que la ponencia se celebra en el 20N. El 20N, para las personas que tenemos alguna mayor veteranía en la sala, tiene otras connotaciones a nivel doméstico, pero esto es más anecdótico, se me permite la expresión. Lo que no es anecdótico es que es el Día Mundial de la Infancia. O sea, el 20N es el Día Mundial de la Infancia, com molts de vostès saben, se conmemora que en el 89, 1989, bueno, no hace tanto tiempo, pero se consiguió, después de un trabajo de años, se consiguió que todos los países del mundo se pusieran de acuerdo en adoptar la Convención de los Derechos del Niño, que fue suscrita por todos los países menos uno. Paradójicamente, solo Estados Unidos, y insisto, paradójicamente, porque estuvo trabajando en las sesiones previas a la aprobación, pero finalmente pues, todavía no ha ratificado la Convención, y insisto, es el único país del mundo. Todos los países del mundo han suscrito la Convención, el nuestro tan temprano como el año siguiente, en 1990, y tiene la gracia formal o moral de que no es una recomendación como puede ser los acuerdos de París del clima o la Declaración Universal de Derechos Humanos, a pesar de toda su importancia, sino que es un documento con plena virtualidad jurídica. O sea, es obligatorio, o sea, es de obligado cumplimiento por parte de los Estados que libremente la han suscrito. Aún así, desgraciadamente, los Estados no siempre la respetan y ahora lamento referirme, pero tampoco puedo evitarlo, a algo que estamos viendo en estos días que vulnera la Convención, que es lo que está ocurriendo en Oriente Medio, en Palestina. O sea, hace algo más de un mes, 31 niños de Israel murieron a manos de los terroristas de Hamas y desde esa fecha hasta ahora más de 5.000 niños palestinos han muerto como consecuencia de los bombardeos. Esto realmente no se compadece en absoluto con la Convención, como se compadece el bombardear escuelas de Naciones Unidas donde hay niños, y no solo niños, pero sobre todo niños refugiados. Están muriendo y perdón que dramatice, pero es que realmente es inconcebible que un Estado democrático con uno de los ejércitos más poderosos del mundo machaque impunemente a una población indefensa
que no tiene dónde huir de las bombas y, insisto, también en colegios, en hospitales, han muerto más funcionarios de Naciones Unidas en este mes y pico de guerra que en los últimos años en todo el mundo, y siguen trabajando allá en lo que pueden, y algún día, y además, y perdóneme que me extienda un minuto, pero me parece tan inútil, o sea, que los países tienen derecho a defenderse, es indudable que lo que hizo Hamas es una barbaridad, no hay ninguna persona civilizada lo cuestionaría, pero la represalia es tan brutal y tan desproporcionada que parece inconcebible en términos humanos. Porque además es ineficaz. Si algo es malo y además es inútil, es el colmo de la estupidez humana. Si hay personas, los militantes de Hamas, parece ser que son algo menos del 2% de la población, no tengo ni idea, pero todo lo que dicen los expertos. Son unos escasamente 40.000, en una población de 2 millones y pico de ciudadanos, pero algo menos de 2%, son militantes de Hamas. Imaginando que todos ellos merecieran ser muertos por la Armada israelí, la manera de hacerlo, bombardeando las ciudades, los hospitales y las escuelas, pues no parece tan eficaz. Estadísticamente, si matan 16.000 personas el ejército israelí, pues habrá 100 militantes de Hamas, 200, entre los 16.000. Si es que están, porque los militantes de Hamas presumiblemente tendrán más precauciones para librarse de los bombardeos que un ciudadano normal o que un niño o que un anciano. Entonces, es tan inútil para erradicar a Hamas, me parece, y tan desproporcionado por todas las personas que mueren a causa de esto, que realmente no parece inconcebible en el siglo XXI que ocurran estas cosas y que la humanidad entera no se levante, no se manifieste por la calle. Todo el mundo, en todas las partes, ya ocurre en algunos países y en el propio Israel por parte de los ciudadanos más concienciados, pero teníamos que protestar con todas nuestras fuerzas porque no se puede matar impunemente, no se puede imaginar un ejército bombardeando a población civil indefensa. Es inconcebible. Bueno, perdónenme esta expresión, pero es que lo de la conmemoración del 20N, que es una fecha preciosa, cuando piensas en cómo esa convención ha impulsado en todo el mundo mayor respeto por esto de niños, la educación en salud, de la supervivencia, la erradicación del trabajo infantil. Bueno, es increíble el bien que sigue aportando a la humanidad y a la infancia, y tiene lamentablemente estas vulneraciones. Bien, volvemos a la sesión y acabo en un minuto. La pandemia ha tenido múltiples efectos en el mundo laboral, en el mundo educativo, en la salud mental, bueno, en muchos aspectos, y cuestiona algunas verdades que dábamos antes por establecidas. Yo creo que la pandemia es un caldo de cultivo de reflexión para los filósofos. Entonces me parece que era muy bueno era muy deseable incluir en la sesión, en el ciclo, la reflexión de alguien como Manuel Cruz, de que nos puede contestar, si va en esta línea de reflexión, por qué sociedades diversas han respondido de manera igual o al revés. Sociedades similares han respondido de manera muy diversa. Ha habido países donde los ciudadanos han asumido muy disciplinadamente las restricciones, lo resumieron en su momento, como fue en buena medida el caso español, que asumieron las restricciones, las limitaciones debidas a la pandemia, y otros países, desde el primer momento, una especie de insumisión civil notable, siendo aparentemente países próximos desde el punto de vista cultural. Otra reflexión interesante, ustedes recordarán que al comienzo muchas personas decían, de esta saldremos mejores. A mí siempre me sorprendió porque no sé cómo se mide. Primero, me sorprende la gente que es capaz de predecir. Me ha sorprendido toda la vida. Y si encima aciertan ya es genial. Pero en este caso me sorprendía, primero, cómo podía saberse y segundo, cómo se podía afirmar con esta comunidad. De estas saldremos mejores. Pero, ojalá, pero bueno, habrá que verlo. Entonces, a posteriori será interesante ver si efectivamente ha mejorado la cohesión social en los países que hemos sufrido la pandemia, ha mejorado la justicia,
la calidad de democracia es más consistente que antes de la pandemia o no. Bueno, pues hay preguntas que obviamente se puede uno hacer a raíz de la pandemia. Y para hacer nuestras preguntas, insisto, si está en la línea de lo que el ponente libérrimamente ha preparado para la sesión de hoy, pues nada mejor que contar, y le agradezco mucho, y para mí es un privilegio presentarlo en esta sala, con Manuel Cruz, catedrático de Filosofía Contemporánea desde el 86, o sea, incluso desde algo antes de la Convención de Derechos de la Infancia, que es del 89. O sea, ya te pilló de catedrático. Se lleva, pues, por todos estos años, más de una treintena de libros, premios, Premio Anagrama, Espasa, Jovellanos, Miguel de Unamuno, ha ido, entre comillas, coleccionando premios de ensayo por su tarea a lo largo de los años. Trabaja en medios de comunicación españoles y algunos extranjeros. He visto que uno de ellos es Clarín, que estará ahora muy ocupado en el resultado de cierta oscuridad quizá de las elecciones en Argentina. Y luego, además, en el 2016 decidió implicarse políticamente, fue elegido diputado en la lista del PSC para el Parlamento, posteriormente en el Senado, fue elegido senador del 19, presidió en la Cámara Alta en la 13ª legislatura y me hace gracia, con esto acabo, constatar que ha sido el segundo catalán que ha presidido el Senado, que no es mucho, el anterior fue Laureano Figueroa, en el siglo XIX, o sea que en siglo y medio hemos tocado 2 catalanes en el Senado solo, realmente poco. O sea, estamos subrepresentados. La circulación de las élites en este país todavía tiene mucho que mejorar, porque deberíamos salir a más presidentes de Senado del que hemos salido. Y luego la segunda observación que me hace ilusión destacar es que ha sido, y quizá lo sea durante muchos años, el primer presidente del Senado filósofo. Había abogados, economistas, había perfiles varios, pero nunca había habido antes de él, y no sé si lo habrá, antes de que pasen muchos años, un presidente del Senado filósofo. Entonces, bueno, creo que es bueno para nuestra democracia que un catalán filósofo presida el Senado, y ojalá esto se repita con mayor frecuencia en el futuro. Bien, y sin más, Manuel, tiene la palabra para la sesión de hoy. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Jaume, por tus generosas palabras. Gracias a la Caixa por la invitación. Bueno, la verdad es que el título a lo mejor decía Jaume que es premonitorio, pero claro, anticipar que íbamos a seguir en tiempos de oscuridad, la verdad es que muy difícil, no era tal como pintaba la cosa. O sea, de donde veníamos ya anunciaba que a mucho mejor difícilmente iríamos. Eso tiene que ver con lo que ha comentado ahora mismo Jaume, ¿no? En realidad, hablemos de la pandemia, hablemos de cualesquiera circunstancias sociales, yo creo que hay una cosa que hemos de tener muy presente. El grueso de nuestros problemas, de los problemas que se plantean en nuestra sociedad, por ejemplo, la sociedad española o la sociedad catalana, no son exclusivamente nuestros, son problemas comunes. Yo creo que lo que diferencia a una sociedad o a un país de otro no es que tenga problemas diferentes, sino que, si acaso, ofrece soluciones diferentes. Pero si pensamos, no sé, por ejemplo, la década pasada, ¿no? La década pasada, pues probablemente la palabra de la década pasada fue populismo. Bueno, el populismo no fue en absoluto una cuestión local. Podíamos hablar de populismo en España, pero bueno, en Italia tenían incluso experiencia con Berlusconi, pero populismo había en Argentina, populismo había en Estados Unidos, populismo había en muchos sitios. Eso significa que si compartimos problemas es porque de alguna manera compartimos condiciones estructurales comunes. Y las compartimos no solamente desde el punto de vista material, quiero decir, alguien dirá, bueno, las sociedades tienen una misma estructura económica prácticamente en todo el planeta, por simplificar, hay capitalismo, pero también compartimos buena parte de estructuras mentales, de modos de entender el mundo. Y yo creo que esto es muy importante. Nosotros, yo creo que en todo el planeta,
somos hijos de la modernidad. Esto se puede, me anticipo a advertirlo, esto por supuesto se puede modular. Es decir, alguien diría, bueno, pero, ¿y en China? ¿Y en la India? ¿Y en tal? Sí, sí, por supuesto. Pero el funcionamiento, por ejemplo, de un país como China en este momento y el lugar que ocupa China en este momento en el planeta no tiene que ver con la ancestral cultura oriental, tiene que ver con el capitalismo y con haber interiorizado estructuras, modelos de productividad, de eficacia, de competitividad propias del capitalismo, no propias de su cultura ancestral. Es decir, que eso está presente, insisto, con modulaciones en todo el planeta. Y esas condiciones mentales compartidas son las que en los últimos tiempos, en sentido amplio, han ido variando. Y es a eso a lo que yo pretendía referirme cuando proponía en el título la expresión tiempos de oscuridad. ¿A qué oscuridad quería yo hacer referencia? O, por así decirlo, ¿cuáles son las luces que se han apagado y nos han dejado a oscuras? Bueno, las luces que se han apagado son las luces de la Ilustración, son las luces de la modernidad. No en vano, como todos ustedes saben, al siglo XVIII se le llama el siglo de las luces. Y las luces son las luces de la razón. De alguna forma, toda la modernidad, hasta nuestros días, la modernidad a lo mejor la podemos distinguir o trocear en periodos distintos. Hay quien habla, pues eso, de la primera modernidad, de la segunda modernidad, de la tardomodernidad, de la posmodernidad. Esto se puede trocear como se quiera, pero en todo caso la sombra tutelar de la modernidad y de su reivindicación de la razón es la que caracteriza a Occidente en los dos últimos siglos. Esto es lo que parece haber entrado en crisis. Esto es lo que parece haber entrado en crisis. ¿De qué manera ha entrado en crisis? Bueno, ha entrado en crisis porque esa modernidad, si pensamos en cómo pensaba la sociedad, cómo la modernidad analizaba la sociedad, de alguna manera esa modernidad o esa Ilustración ha sido bífida, o sea, se ha dividido en dos. Podríamos hablar de la derecha y la izquierda de la Ilustración, o de la derecha y la izquierda de la modernidad. La derecha de la modernidad ha sido el pensamiento liberal conservador. La izquierda de la modernidad ha sido el pensamiento que genéricamente podríamos llamar progresista o de izquierdas. Son los dos ámbitos, los dos cauces por los que ha circulado el pensamiento, la forma en la que la modernidad pensaba a la sociedad. En un caso se ponía más el énfasis en un valor, el valor de la igualdad, en otro caso se ponía más el énfasis en el valor de la libertad. Pero en todo caso ambas, digamos, respondían a un mismo modelo. Bueno, hasta tal punto es así que todo el siglo XX lo podemos caracterizar o dibujar, como decía Hobsbawm, el famoso historiador, aunque la expresión no es suya, pero bueno, él la ha hecho famosa, ¿no? La expresión corto siglo XX. El corto siglo XX va del 17, la Revolución Rusa, al 89, la caída del muro. Es decir, lo que define, según Hobsbawm, el siglo XX es la historia, la evolución de ese gran proyecto emancipador representado por el marxismo, el socialismo, llámenlo como quieran. Sabemos de lo que estamos hablando. Ese gran proyecto emancipador. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese proyecto, ese gran proyecto emancipador, se hunde, fracasa, el imperio soviético fracasa con la caída del muro. Y en ese sentido, una de las visiones de la modernidad, como diría un filósofo, Popper, se ve falsada. Es decir, muestra que no era verdad, que era falsa. Cuando eso ocurrió, cuando cayó el muro, se dijeron muchas cosas, se escribieron muchas cosas. Yo siempre recuerdo una cosa que dijo en aquel momento Santiago Carrillo, que no en vano había sido periodista y entonces tenía una cierta capacidad para pensar en términos de titular. Y él dijo una frase que me pareció, es así, premonitoria. Dijo, veremos qué pasa ahora que el capitalismo se ha quedado solo.
que el capitalismo se ha quedado solo. Me parece una formulación muy brillante. Podríamos decir, en materia de ideas, que bueno, no parecía haber ya más modelo de sociedad en aquel momento, en aquellos 20 años que fueron del 89 al 2008, ahora verán por qué digo 2008, no parecía haber más modelo que el modelo liberal conservador. Hasta tal punto que en esos años es cuando, digamos, el discurso neoliberal se sentía más autorizado para decirlas vengrosas. Ustedes lo recordarán, en épocas en las que se decía, bueno, Estado mínimo, el Estado tiene que tener un par de cosas nada más, la justicia, tal, y ya está. Y el resto, que la sociedad se organice sola, que quería decir que cada cual se apañe. Y ustedes lo recordarán como lo recuerdo yo. Se decía, bueno, ¿qué es esto de que haya, de que de las jubilaciones se tenga que hacer cargo el Estado? Pues que cada cual tenga su plan de pensiones. Y había gente que decía, mirad lo que pasa en Chile. Ahí cada cual se hace su plan de pensiones y ya está. La salud, igual, que cada cual se pague su mutua. ¿Por qué tenemos que pagar al Estado para que, etcétera, etcétera? Ese discurso, el discurso, digamos, liberal conservador, incluso en su dimensión más hirientemente neoliberal, campaba por sus respetos. Pero eso, de alguna manera, caduca o se ve falsado también en el 2008. Con el 2008, con la gran recesión, con la gran crisis económica, la mayor parte de esos tópicos saltan por los aires. Esa idea de que la sociedad se puede autorregular, de que existen los tópicos, ya sé que se puede afinar mucho más, pero de que existe una especie de mano invisible que lo regula todo y que, por tanto, no hay que tener ningún miedo a que la sociedad deje sus fuerzas libremente, se ve que a lo que lleva es al caos, al desorden. Tanto es así que también recordarán muchos de ustedes que en aquella época hubo quienes, por cierto, no desde la izquierda, estoy pensando en Sarkozy, nada sospechoso de bolchevique ni cosa que se le parezca, habló de refundar el capitalismo. Eso lo dijo Sarkozy. Y en aquella época, en aquellos momentos, hubo quien hablaba de que tenía que haber una gran banca pública. No sé si decir esto aquí en un local de la Caixa es oportuno o no, pero bueno, en fin, una gran banca pública, que esto se dice en otro contexto y diría, bueno, pero ¿dónde va este hombre proponiendo la banca pública, la socialización? Bueno, eso se decía incluso por sectores conservadores, ¿no? Yo creo que eso era la prueba de que también esa otra visión del mundo, digamos de matriz liberal conservadora, también entró en crisis. Y yo creo que de esa crisis, en ese sentido, tampoco el pensamiento liberal conservador ha salido. Es más, lo ocurrido desde entonces, y ya no digamos el episodio de la pandemia, de alguna manera ha hecho menos viable ese punto de vista. Quiero decir, yo creo que en estos momentos una fuerza política, ninguna fuerza política, por conservadora y neoliberal que se sienta en su corazoncito, se atrevería a decir en unas elecciones generales, por ejemplo, que hay que reducir al máximo el presupuesto de sanidad. Que lo que tiene que hacer la gente es espabilarse por su cuenta y pagarse sus mutuas, etcétera, etcétera. En un contexto como este, con la gran sacudida que ha significado en todo el planeta la crisis del COVID, más bien el sentimiento que se ha generalizado es necesitamos Estado, no podemos prescindir del Estado. En algunas cuestiones tan elementales como, por ejemplo, nos tienen que proteger, nos tienen que vacunar. Hay algo relacionado con la supervivencia que o se hace cargo el Estado o no habrá quien se haga cargo. Este es un sentimiento muy generalizado hoy, que en ese sentido no casa con los tópicos más neoliberales. Nota a pie de página. No estoy diciendo nada parecido a que los sectores más neoliberales se hayan rendido, hayan renunciado a seguir obteniendo beneficios como los obtenían hasta ahora. No.
Evidentemente, en estos momentos probablemente muchas de las personas o de las fuerzas que antes defendían explícitamente una especie de mercado libre absoluto también para el cuidado de la salud, ahora se las apañan para llegar a acuerdos con los presupuestos de las autonomías, del Estado, en fin, siguen de alguna manera intentando. Por ejemplo, hay un libro magnífico, no porque sea un amigo mío, sino porque es magnífico, de un médico que se llama Antoni Sitges, que se titula Si puede, no vaya al médico. Esto escrito por un médico, ¿eh? Ojo. Bueno, y en ese libro él explica muy bien esto, ¿no? Es decir, explica cómo, evidentemente, hay toda una industria farmacéutica, por ejemplo, que evidentemente no ha renunciado a seguir obteniendo beneficios, pero ya no por una vía expresamente competitiva neoliberal, sino llegando a acuerdos con las administraciones, etc. Es decir, cuidado, no estoy, digamos, siendo ingenuo en este punto. Lo que me interesa señalar es esta idea, la idea de que si había una especie de matriz que provenía de la modernidad, que incluía dos grandes visiones, en cierto modo, ambas visiones han entrado en crisis. Eso significa que el marco mental en el que todos pensábamos la sociedad, en cierto modo, o se ha resquebrajado o se ha venido abajo. ¿En qué se expresa esto? Por ejemplo, en nuestras dificultades para hacer una propuesta positiva. Es decir, cuando a alguien se le pregunta ¿cuál es para usted el modelo de sociedad? Probablemente todo el mundo tiene grandes dificultades para describir de manera positiva cómo debería ser esa sociedad. Si se fijan, casi todos lo hacen o lo hacemos en términos negativos. Una sociedad en la que haya menos desigualdad, menos tal, menos cual. Bueno, pero por ejemplo, un concepto en abstracto como el de utopía de cualquier tipo, ¿hoy existe alguno? Es igual, no. No se devanen los sesos, no existen ya las utopías. Todas las utopías han caducado, excepto una, que es la utopía tecnológica. De esa todavía se nos habla. Todavía se nos habla. Todavía se nos dice, no, es que, en fin, habrá unos medicamentos, se conseguirán que con una mutación de las células, no sé qué, tal. Siempre termina igual la película. Usted vivirá 150 años. Casi siempre el desenlace de la película es esta. No suelen especificar cómo vivirá, pero bueno, pero vivirá. O mejor dicho, sobrevivirá hasta los 150 años. Lo que me importa es, hay algo que ha desaparecido, y es no solamente la idea de utopía, sino es que incluso, y esto es medio anecdótico, pero lo quiero decir, es que ha desaparecido hasta la ciencia ficción. O sea, aquella antigua manera en la que, por ejemplo, los escritores creían poder anticipar sociedades y modos de vida absolutamente diferentes a los actuales, todo eso ha desaparecido. Las últimas películas, la última que yo vi de algo parecido a ciencia ficción, que era de Spielberg, creo que era Minority Report, creo que se llamaba, que la protagonizaba Tom Cruise, ¿se acuerdan? Y era alguien que anticipaba, en fin, que se iba a cometer un delito, bla, 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 ¿no? Bueno, si ustedes la recuerdan, en esa película lo único que era de anticipación era el núcleo del asunto. Y había alguien que tenía la capacidad de anticipar que se iban a producir delitos. Pero el resto no. Es decir, claro, uno esperaba una película de ciencia ficción y la gente pues, se vestía de otra manera, no sé, con trajes de neopreno, con las orejas que se les estiraban, cosas así. Y no, todo era igual. Vivían en las mismas casas, con unas cortinas de cretona, con unos sofás, todo igual. Pero había ese detalle. Lo que quiero decir es, se da por descontado ya algo que no se daba antes por descontado. Y es que en el futuro seguiremos viviendo igual que ahora, con algunas pequeñas modificaciones técnicas, pero el mundo seguirá siendo igual. Es decir, nuestras expectativas de futuro se han ido vaciando de contenido. Y eso es algo que lo vemos representado. Es más, creo que era el autor de
de esta, ¿no? Creo que corríjame, por favor, si me equivoco. ¿Verdad que el autor de Sueñan las ovejas con no sé qué es Philip K. Dick, se llama? ¿Sí? Bueno, pues él, este hombre, decía, yo ya no escribo ciencia ficción, yo escribo presente en movimiento. Es decir, la ciencia ficción ya le había alcanzado, ya no se veía en condiciones de poder ir más allá. Es más, y eso tiene que ver directamente con lo que tratamos hoy, no solamente es que el conocimiento nos ha alcanzado, ¿no?, a nuestra imaginación, sino que ha desbordado a nuestra imaginación. O sea, en este momento ya, probablemente, hay gente que está fabricando elementos que nosotros todavía ni hemos imaginado. Yo alguna vez en clase, cuando daba clase, les decía a mis estudiantes, si en la facultad hiciéramos eso que se hace en los institutos de vamos a hacer un excurso, vamos a hacer una salida, vamos a hacer una salida, ¿no? Vamos a hacer una salida y vamos a ir a, no sé, a una feria de la tecnología. Vamos a ir a la feria de la tecnología. Y yo les decía, un experimento, yo estoy seguro que yo pongo en la pizarra 10 artefactos desconocidos que están aquí dentro, que nunca nadie había usado, pero ahora por primera vez tal. Pongo una lista de 10. Y de esos 10 hay 5 que son inventados, me los he inventado yo, y otros 5 que efectivamente son una gran novedad. Y yo les decía siempre a mis estudiantes, y como no me replicaban, supongo que es que yo tenía razón, claro, yo decía, estoy seguro que nadie haría el pleno, que todo el mundo diría, esto no puede ser, pues es, esto no puede ser, pues es. En fin, a los menos jóvenes de los presentes, yo recuerdo cuando empecé a ver aquellos anuncios de la telefonía móvil y en uno de los anuncios se veía a una adolescente que se hacía una foto así y se la enviaba a una amiga suya que estaba en Japón. Bueno, seamos sinceros, nos dicen que eso es posible hace, quien pueda manejar estas magnitudes, 30 o 40 años y nos dicen, esto es ciencia ficción. Hemos sido alcanzados y desbordados por el conocimiento, absolutamente. Y eso, claro, aquí se junta entonces lo que yo les estaba diciendo, nuestra imposibilidad para pensar el futuro. No sabemos pensar el futuro porque el conocimiento nos desborda y no sabemos pensar el futuro porque no tenemos modelos de sociedad alternativos. Porque los dos grandes modelos de sociedad que rigieron la modernidad, de alguna manera los dos han entrado en crisis. Un liberal puede decir, para mí un modelo de sociedad sería aquel en el que bla, 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 libre competencia, en fin, el ser humano pudiera sacar todas sus capacidades, tal. Ya no es el caso. Se liberara del Estado, de fuerzas de opresión, ya no es el caso. Y quien predicaba un punto de vista, digamos, progresista, tampoco. No tiene modelo que sostener. ¿Qué es lo que ocurre? ¿En qué desemboca esto? En lo que yo les decía hace un momento. Hoy todos nos definimos más por lo que rechazamos que por lo que proponemos. En ese sentido, incluso los que se tienen por progresistas se han vuelto paradójicamente conservadores. Conservadores de lo bueno que se haya conquistado, pero conservadores. Es decir, cuando uno ve una campaña del tipo salvemos tal, eso es una campaña de gente progresista. Pero es gente progresista que lo que está defendiendo es conservar. Es decir, no perdamos esto. Es la paradoja del progresista hoy. Es una paradoja relativa, por cierto. Déjenme que les cuente una anécdota, porque esto no es de ahora. Yo recuerdo cuando, a principios a mediados de los 70, todavía durante el franquismo, Manuel Sacristán, probablemente el mayor filósofo de izquierdas que ha dado este país, él estaba siempre entrando y saliendo de la facultad. Le abrían expedientes, tal, nunca sacó la plaza. Y entonces, en una de estas, digamos, fue readmitido, entre comillas, en la facultad. Y entonces dio una charla, una conferencia, mejor dicho, que
la gente de izquierdas organizó un gran recibimiento, el aula magna de económicas repleta, tal. Y él, aquel día, hizo un planteamiento absolutamente, ese sí premonitorio. Él dijo, la bandera de la izquierda será la bandera roja, verde, violeta. Esa será la nueva bandera de la izquierda. Tendrá que incorporar las reivindicaciones feministas y ecológicas y tal. Pero dijo una cosa que es la que viene a cuento de lo que les estoy diciendo. Dijo algo que a mí me ha dado mucho que pensar. De hecho, la onda expansiva de esa idea llega hasta hoy, llega hasta aquí, ¿no? Dijo, hemos de reconsiderar las viejas categorías con las que funcionamos porque a lo mejor ya no sirven para describir la realidad. Por ejemplo, decía, el término conservador. Y entonces se me quedó grabada la frase. Dijo, los conservadores de hoy en día lo único que conservan es el registro de la propiedad. El resto lo cambian todo. Y me pareció una frase realmente muy perspicaz. Por tanto, atribuir a la gente, digamos, de derechas, un conservadurismo en todos los ámbitos es un severo error. Ya entonces, quien más había cambiado, transformado, obviamente para mal, por ejemplo, el paisaje, había sido la derecha. Quien había destrozado, supongamos, el litoral mediterráneo especulando, tal, no había sido la izquierda. Había transformado, pero transformado obviamente para mal. Entonces, este es un ejemplo de que esas viejas categorías habría que reconsiderarlas. Pero luego hay que añadir un elemento importante. Yo ahora estoy haciendo alusión únicamente a la izquierda. La izquierda se ha quedado sin discurso, tal. Bueno, perdón, pero yo les he dicho que había una crisis de los dos modelos. No es solo la izquierda de la Ilustración la que se ha quedado sin discurso. También la derecha se ha quedado sin un marco teórico global firme como el que tenía antaño. Y eso, de alguna manera, ha cambiado el discurso de las dos partes. Ha cambiado el discurso de todo el mundo. Es decir, uno ya no se encuentra con que el adversario se coloque en un punto de vista completamente opuesto. No. Lo que estamos viendo es que hay una especie como a veces de intercambio de papeles. Les pongo un ejemplo casi obvio y que además no es de hoy. El otro día leía que ya en los años 80, a principios de los 80, había campañas de grandes almacenes franceses que utilizaban eslóganes de mayo del 68. Ya los habían incorporado. Hoy ya es lo más normal. Es decir, uno ve un anuncio por la televisión que dice libérate de complejos, olvídate de los tópicos, vive intensamente, tal. Y a continuación, un anuncio de BMW, de Mercedes, tal. Es decir, aquellos viejos eslóganes que se suponía que eran un monopolio de la izquierda y que se suponía que horrorizaban a los conservadores, han sido completamente incorporados. No estoy ahora valorándolo, no estoy diciendo si es un mérito o no lo es, no. Lo que estoy diciendo es que la idea que me interesa destacar es la crisis del modelo del mundo está afectando a todos, ¿no? Probablemente por eso, claro, ¿eso qué significa? Que, por ejemplo, en el caso de la izquierda puede ocurrir que buena parte de sus reivindicaciones históricas más sentidas, más interiorizadas, hayan quedado desactivadas o tenga la sensación de que han caducado. Claro, yo hace un momento les comentaba lo que decía Sacristán a propósito de la bandera roja, verde, violeta. Bueno, es cierto que durante unos años, recuerdo claro, perfectamente, pues no sé, los primeros finales de los 70, los primeros 80, la reivindicación ecologista era una reivindicación, digamos, casi un monopolio de la izquierda. Hombre, yo no estoy seguro de que hoy se pueda decir lo mismo. No estoy en absoluto seguro de que se pueda decir lo mismo. Bueno, para empezar, en el plano político,
el partido que en Alemania representaba ese sector y que se suponía que estaba a la izquierda, ahora, si hay que pactar con la CDU, se pacta con la CDU sin pestañear. O sea que decir que hoy los verdes en Alemania son de izquierdas, bueno, es una manera de hablar. Uno puede decir, yo simpatizo con su causa, por descontado, pero decir, son de izquierdas. Buena parte de, bueno, hasta donde yo sé, hay una gran corporación dedicada a la energía, una gran corporación que tiene como lema una hojita verde, hasta donde yo sé. Es decir, en este momento las grandes corporaciones absolutamente capitalistas, buscando de forma totalmente legítima su beneficio, etcétera, etcétera, pueden asumir propuestas ecologistas. Pueden considerar que es un gran negocio, no sé, poder montar pues, grandes zonas con placas solares. O, pues no sé, en medio del océano, pues molinos de viento. ¿Quién puede poner toda una flota de molinos de viento en medio del mar? ¿Una comunidad de vecinos? ¿Una cooperativa? No, evidentemente una gran empresa. No se lo estoy censurando, faltaría más. Lo que estoy diciendo es que dar por descontado que esa reivindicación que antaño pertenecía a un sector va a pertenecer de por vida, pues es un error. Es un error y puede ocurrir perfectamente que se produzcan transformaciones tales que algunas de las viejas banderas pues ya sean banderas compartidas y ya está. Y no hay que descartar que esto puede ocurrir también con las banderas feministas. No hay que descartarlo, no hay que descartarlo. Evidentemente, al introducir este tema, me estoy metiendo en un jardín, o sea que mejor salgo del jardín enseguida, pero, digo, yo estoy ahora en una Cámara Legislativa y escucho cada 2 por 3 cómo los sectores conservadores presumen de que las primeras presidentas que hubo en estas cámaras fueron mujeres de la derecha. Y hacen mucha ostentación de esto. Es decir, dar por descontado que lo que tiene enfrente la izquierda es lo más cavernícola, eso me parece que es un severo error, que está expresando que quienes así piensan no han asimilado que, en efecto, estamos ante una crisis del marco mental que afecta a todo el mundo. Y eso es lo que hemos de ser capaces de pensar. Probablemente un episodio de esta impotencia para entender lo que nos está pasando sea eso que llaman la cancelación. La cancelación, ¿no? La cancelación. Había un artículo hace unos días de una escritora catalana que se llama Carmen Domingo, hoy escribe un artículo en El País, y creo que sobre esto mismo, que decía, bueno, distingamos cancelación. O sea, una cosa es la censura, otra cosa es el libre mercado y otra cosa es la cancelación. La censura es pues eso, pues cuando un gobierno municipal, autonómico, nacional, da igual, prohíbe algo. Eso no es cancelación, es censura y ya está. Otra cosa es cuando un empresario, por el asunto del libre mercado, dice, oye, mira, ¿sabes qué? A mí no me interesa esta obra porque no va a tener mucho público o no me interesa el público al que se dirige. Yo tengo, como dicen ahora, un target, ¿no? Se dice target, ¿verdad? Un target diferenciado, tal. Pues nada, que no. Esta obra no. Esto no es cancelación. Cancelación es cuando de alguna forma desde abajo de la sociedad se intenta, digamos, impedir que otro punto de vista pueda ser expresado a través del boicoteo en las redes sociales, a través de ir un día a la puerta de una librería e impedir que se presente un determinado libro. Eso sería cancelación propiamente dicha. Bueno, estamos asistiendo, obviamente, a múltiples episodios de cancelación. Son cada vez más frecuentes los episodios de cancelación. Esto es, entre comillas, una moda que viene de Estados Unidos, como saben, pero aquí también ha podido calar. Y a mí me parece como síntoma o como indicador de lo que nos está pasando en materia de ideas, creo que es digna de ser analizada o tomada en consideración. Yo creo que la cancelación o el rechazo a otros puntos de vista, por un lado, está expresando un cierto miedo. Un cierto miedo, en este caso, por parte de
de la izquierda a que, de alguna manera, su especificidad ideológica se desdibuje. Es decir, ahora resulta que aquello que nosotros defendíamos ya no es un capitalito histórico-social nuestro, sino que ya todo el mundo lo acepta. Y, por tanto, no puedes decir, es que esto la izquierda no, ni izquierda, eso ya todos estamos de acuerdo. Es decir, un cierto miedo por parte de sectores progresistas a sentirse como desactivados políticamente. Y yo creo que este planteamiento, y eso les lleva a esos sectores, de alguna forma, a intentar exasperar el debate, a buscar a los sectores, para poder confrontarse con ellos, buscar a los sectores más ultrarreaccionarios para, de alguna forma, reafirmarse. Y yo creo que este planteamiento, que puede ser útil a corto plazo, a muy corto plazo, creo que lo peor que tiene es que no piensa la especificidad de lo que nos está pasando. Y lo que nos está pasando es, una vez constatado ese, digamos, fracaso de las dos grandes visiones del mundo, hay otra cosa que hay que decir, una segunda cosa que hay que decir, y es que esos dos modelos de sociedad, a su vez, aunque puedan haber, entre comillas, fracasado, también se han anotado importantes triunfos. Se han anotado importantes triunfos. Por ejemplo, yo creo que está claro que el capitalismo ha producido unos niveles, junto con otras cosas negativas, eso ya lo doy por descontado, pero el capitalismo ha producido unos niveles de riqueza sin precedentes en los países desarrollados, de la misma manera que ha sacado de la pobreza más extrema a millones de personas en otras partes del mundo. Bueno, yo creo que analizando simplemente la historia de este país está muy claro. Es decir, sectores populares que venían de una posición social subalterna, bueno, accedieron a un estatuto, digamos, de clases medias, accedieron a ciertos niveles de propiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un hecho, eso es un hecho. Por supuesto que la desigualdad en el mundo no ha desaparecido, etcétera, pero bueno, pero eso, digamos, el capitalismo se lo puede anotar. De la misma manera que el proyecto emancipador de la izquierda, en gran medida, en el siglo XIX, en gran medida se ha cumplido. Hay un profesor de la Facultad de Económicas, que era el ayudante de Manuel Sacristán, se llama Félix Ovejero, que suele decir que la historia de la izquierda es la historia de un morir de éxito, en el sentido de que buena parte de sus viejas reivindicaciones, por ejemplo, la consolidación de un estado del bienestar, el sufragio universal como conquista de la representación política, eso se ha obtenido. Es decir que, bueno, lo diré mejor, no solo es que se hayan visto materializadas, sino que han pasado a ser consideradas como conquistas irrenunciables por todos los partidos, sin excepción. Es decir, que ambas visiones del mundo han tenido sus éxitos, ¿no? Muchas de las promesas de la izquierda democrática, del Estado social, han triunfado, han triunfado. Esto lo podemos hablar en general o podemos hablar incluso en particular. Yo alguna vez lo he comentado. En los primeros años, los primeros compases de la democracia, la izquierda alardeaba mucho de que determinadas conquistas las había traído ella, y que si tenemos una sanidad pública, universal, gratuita, tal, es gracias a nosotros. Si tenemos una educación, tal. Bueno, ahora ya, aunque ese dato es cierto, políticamente no tiene ningún sentido andar alardeando de esto, porque ahora todas las fuerzas políticas lo están asumiendo. Y, por tanto, para entendernos, como medalla ha caducado. Desde el punto de vista histórico podemos decir, no, quien lo trajo fue tal, pero ya es algo incorporado. Por tanto, deja de tener, por así decirlo, eficacia política. Esta situación yo creo que está repercutiendo y se expresa de manera directa en las posiciones políticas que mantienen los ciudadanos. Esto que acabo de decir,
de que el capitalismo ha producido niveles de riqueza, la izquierda, por así decirlo, ha sido una historia de éxito, ha repercutido en las posiciones político-mentales de los ciudadanos. Por ejemplo, el dato de que el capitalismo haya producido estos niveles de riqueza repercute en que personas que partían de situaciones reales objetivamente subalternas, por ejemplo, de clases sociales más bajas, en un momento determinado pueden tener un reflejo conservador. Es decir, oye, ahora que por fin hemos empezado a salir de miserias, ahora que en términos de salario estamos mejor, ahora que ya tenemos alguna propiedad, ahora que tenemos algunos ahorros, hombre, a lo mejor hay que ser un poco más conservador. Esto ocurre. Ocurre sin llegar al extremo, porque no me quiero meter, estamos rodeados de jardines, entonces no me quiero meter en ese otro jardín, en el jardín de cómo estamos viendo que sectores sociales que tradicionalmente habían votado a la izquierda durante décadas, en el plazo de poco tiempo han pasado a votar a la derecha, incluso la más extrema. ¿Vale? Pero bueno, insisto, no me meto en este jardín. Pero lo que voy es, evidentemente se produce ese reflejo conservador por parte de sectores que, desde un punto de vista sociológico tópico, serían, bueno, estos son de izquierdas, como son pobres son de izquierdas. Bueno, eso ya no funciona igual. De la misma manera que no faltan los que, perteneciendo de salida a un, vamos a llamarle, universo mental conservador, han terminado por asumir posiciones reivindicadas en sus orígenes exclusivamente por la izquierda. Por ejemplo, en materia de costumbres, en materia de derechos, etcétera, etcétera. Hoy, dar por descontado que la defensa de los derechos de los homosexuales, todavía no me meto en la cuestión LGTBI, no, la aparto por un momento, pero decir que la reivindicación de los derechos de los homosexuales es algo que solo hace la izquierda, bueno, esto es perder el mundo de vista. Esto es perder el mundo de vista. El señor Maroto, portavoz del PP en el Congreso, es un señor que está públicamente casado con otro señor y que a cualquier acto lo lleva. Aquí mi marido lo presenta. Y es era el portavoz del PP en el Senado. Es decir, por Dios, no hagamos análisis de hace 30 años, porque eso ya no es el caso. Y hemos de ser conscientes de eso. Y en materia de costumbres igual. Los tópicos de cómo se comportaba un señor o una señora de derechas o de izquierdas hace años, por ejemplo, en materia de costumbres, en materia de relaciones personales, sexuales, tal, todo eso ha saltado por los aires. Decir que tal comportamiento es que es de izquierdas o es de derechas no se desprende en absoluto. Entonces, yo creo que lo característico de este momento y lo que probablemente está expresando un cierto decalage es que tal vez yo tengo la sensación de que buena parte de las fuerzas políticas se resisten a aceptar esta nueva situación, este cambio en el terreno de juego. Ha habido autores que han propuesto pensarlo. Había un filósofo prematuramente fallecido, británico, Mark Fisher, que apuntaba por ahí. Él decía, el neoliberalismo había podido triunfar al incorporar los deseos de la clase trabajadora post-68. Eso le hizo triunfar al neoliberalismo. Vuelvo a los ejemplos de antes. Cuando les decía, una cadena de grandes almacenes franceses recoge los eslóganes de mayo del 68. Los anuncios de lujo de los coches de alta gama recogen los eslóganes de mayo del 68. Es decir, recogen los deseos de la clase trabajadora, los hace suyos, por así decirlo, el pensamiento conservador. Y a la izquierda, y a la inversa, claro está. Pero habría que asumir esto, esta especie de... un día se me ocurrió la expresión, que no sé si es buena o mala, como de deshielo de las ideologías, y de alguna forma de interpenetración de las ideologías. Esto, sin ninguna duda, y creo que debería, en fin, ir
orientando mi intervención hacia el final. Y esto se comprende que pueda generar perplejidad a algunos sectores político-ideológicos, ¿no? Se les ha puesto muy cuesta arriba seguir dibujando a sus adversarios con la caricatura habitual. Y al mismo tiempo, si los adversarios ya no son la caricatura, sus propuestas ya no son tan radicales, ¿eh? Y eso les genera una perplejidad y les genera una incomodidad. Pero hay que pensar este asunto, se impone pensar este asunto, porque si no, puede ocurrir que nos instalemos en la absoluta confusión o nos instalemos en una especie de radicalidad banal. Voy a poner un ejemplo que a mí me parece ilustrativo de lo que pretendo decir. Ustedes recordarán cuando un cierto discurso progresista denunciaba una expresión que ya ahora ya nadie usa, pero bueno, en su momento se usaba, ¿no? La expresión mujer-objeto. Y se criticaba la sexualización del cuerpo de las mujeres en el espacio público. Bueno, eso es una especie de tópico en el sentido de lugar común, neutro, ¿no? Asumido por las posiciones progresistas frente a las conservadoras. Bueno, ¿qué es lo que ocurre hoy en día? Les pongo el ejemplo, ¿no? En el año 2016, Beyoncé hizo una gira por toda Europa y en un momento determinado de su actuación, ella aparecía en el escenario con un atuendo francamente diminuto, escueto. Alguien podría pensar que sexy, no seré yo quien lo diga, pero en fin, podría pensar que sexy. Y detrás, grandes letras que ponía feminista. Bueno, obviamente fue muy aplaudido todo esto, ¿no? Pero claro, la pregunta que uno se hace es, a ver, ¿deja de haber cosificación de la mujer por el hecho de que la presuntamente cosificada interprete esa exhibición de su cuerpo como una muestra de empoderamiento? ¿Deja de haberlo? ¿Qué es lo que define la sexualización de la mujer? ¿La mirada del otro o la actitud de la presuntamente sexualizada? Claro, este es un debate bien interesante, pero en el que yo tengo la sensación de que quienes lo abrieron no han sabido cómo resolverlo. No han sabido cómo resolverlo. Esta misma Carmen Domingo en algún momento aludió a esto en otro artículo, ¿no? Dijo, bueno, ¿por qué considerábamos censurable o no progresista que Susana Estrada se abría la blusa delante de Tierno Galván? Una foto que está repetida por todas partes, todo el mundo ha visto. Y, sin embargo, consideramos progresista que Amaral diga que sí, que se va a abrir la blusa y que va a cantar, porque eso es muy progresista. ¿Por qué es progresista? ¿Por qué es progresista? ¿Qué es lo que define como progresista? Porque claro, decir, no, es que la derecha tiene miedo al pecho de la mujer. Hombre, no sé muy bien de dónde han sacado eso. Es decir, porque yo cada vez que veo las fotos de las chicas, que son las chicas de Femen, se llama Femen, ¿no? De Femen, pues, no sé, en el Congreso o en la calle, por ejemplo, yo veo a un montón de señores mirándolas y no parece que tengan ningún miedo. Luego, algo está fallando en este discurso. Algo está fallando en este discurso. A lo mejor una cosa que hemos de plantearnos es cuál es el contenido de la categoría de empoderamiento. A lo mejor deberíamos plantearnos esto. Este es un debate que yo tenía el otro día con una eurodiputada de Comisiones Obreras, ¿no? Porque yo le decía, a lo mejor, y intento no apartarme del hilo de la argumentación, a lo mejor uno de los errores que podemos estar cometiendo es, estemos en el lado que estemos, es interpretar o pensar al otro no a partir de lo que efectivamente él defiende, sino a partir de lo que queremos atribuirle, de la caricatura que hacemos de él.
Y es posible que buena parte de algunos sectores feministas estén dando por descontado que el objetivo fundamental es acabar con esa situación de mujer sumisa, sin capacidad, sin autonomía, sin capacidad de tomar decisiones por su cuenta, etcétera, etcétera. Y que eso es lo que define el pensamiento conservador. Y frente a eso, el pensamiento progresista lo que defiende es autonomía, tal, tal. ¿Seguro que el pensamiento conservador es eso lo que defiende? ¿Seguro? Porque, bueno, en el ejemplo que he puesto antes, está clarísimo. Cuando algunas señoras de derechas hacen este mismo tipo de exhibiciones, dicen, oye, a mí no me acuses de reaccionaria, yo visto como me da la gana, soy absolutamente libre y soy absolutamente feminista, por tanto. A lo que voy es a lo siguiente. Efectivamente, el pensamiento conservador en relación con las mujeres se reduce a esta imagen tópica de la sumisión, de la falta de autonomía, etc. La mamma italiana está muy empoderada. La figura de la mamma italiana está muy empoderada, mucho. ¿Transmite valores progresistas? No lo parece, no lo parece. Por tanto, digamos, lo que tenemos que hacer es plantearnos efectivamente con qué categorías pensamos lo que nos está pasando. Hasta qué punto buena parte de la herencia recibida es una herencia que hay que volver a pensar, que hay que volver a considerar, a la vista de lo que ha ocurrido, a la vista de lo que ha ocurrido. Y a lo mejor nosotros hemos de asumir desde posiciones presuntamente progresistas algunas de las cosas que consideramos exclusivas del pensamiento conservador y a la inversa. Y que el horizonte, el único horizonte de futuro que se nos puede abrir es si somos capaces de articular algún tipo de diálogo entre posiciones. Lo que parece claro es que el no diálogo, el confinamiento en las propias posiciones, está dando, a mi juicio, sus últimos estertores. No consigue explicar el mundo, no consigue explicar lo que nos pasa y no es capaz de hacernos propuestas de futuro para intentar empezar a dibujar alguna especie de ideal para vivir juntos de la mejor manera posible. A lo mejor es de eso de lo que se trata en este momento. Yo creo que la experiencia de las últimas décadas, poniendo muy en primer plano la experiencia del COVID, no es que nos invite, es que nos obliga a pensar así. Lo que está claro, como muy bien decía Jaume, es que el voluntarismo no da de sí. El voluntarismo no da de sí. No había el menor fundamento para pensar que íbamos a salir mejor de aquella situación de crisis. Solo saldremos mejor de la situación de crisis si efectivamente se producen las transformaciones materiales y mentales que nos permitan, uno, pensar el mundo de otra manera y transformarlo de la manera que consideremos deseable. Muchas gracias por su paciencia. Diálogo, ¿no? Es su turno para... por allí. Bueno, me ha gustado muchísimo. Ha sido sumamente interesante la charla. A la conferencia, mejor dicho. Yo tengo un par de cosas que me gustaría a ver si es posible que comente. Uno de ellos es el rechazo que yo creo que es bastante reciente, a la ciencia. Por ejemplo, en el contexto del COVID fue evidente, pero no se acabó ahí. Sigue y yo creo que se está extendiendo, ¿no? Rechazo a vacunas, etcétera. Y lo segundo es el fenómeno de la posverdad, que se ha extendido tanto, sobre todo en política, entre los políticos, ¿no? Que según lo que entiendo yo es la mentira pura y dura, ¿no? Es decir, es sencillamente mentir
el descaro, ¿no? Pero que le han dado este nombre. Me gustaría que comentara estas dos cosas en el contexto de lo que ha expuesto, ¿no?, de la sociedad actual. Gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Está bien empezar por las preguntas oceánicas, luego ya pasaremos a las más concretas. Mire, respecto al primer punto, el rechazo de la ciencia, o el rechazo a la ciencia. El jueves pasado estaba en un diálogo en Manresa con Oriol Junqueras y salió este asunto de la ciencia o del conocimiento. Yo creo que hay una cuestión histórica que conviene tener en cuenta. La desconfianza hacia el conocimiento es probablemente una constante en toda la tradición occidental. Empezando por el planteamiento judio-cristiano. Yo recordaba el otro día y algunos de ustedes se acordarán de estas cosas, ¿no? Que nos enseñaban que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso porque comieron la fruta del árbol prohibido, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, querían saber tanto como Dios y Dios les expulsó del paraíso por querer saber, ¿no? Y luego eso uno va viendo que se prolonga. Junqueras hablaba del mito de Prometeo, ¿no? Robarle el fuego a los dioses. Me comentaba el caso del Quijote, en plena modernidad, en el sentido histórico-literario en España. El Quijote es alguien que enloquece porque leía demasiado y tanta lectura le sorbió el seso. Más adelante está Frankenstein, y Frankenstein es otro ejemplo de miedo a la ciencia, al conocimiento, y eso llega hasta hoy. Para mi sorpresa, cuando yo entré en el Congreso en el 2016, pues me colocaron en la Comisión de Educación. Y entonces, bueno, leía informes que si no nunca hubiera leído, y uno que llamó muchísimo mi atención era un informe, bueno, de mediados de la década pasada, pero no es el cuaternario superior. Y eran estudios sobre el nivel de aceptación por parte de la sociedad española del conocimiento científico. ¿Quién lo valoraba positiva y negativamente? Bueno, los que lo valoran negativamente, digamos, lo valoran hoy con una cierta capa ecologista, en fin, el miedo a, en fin, yo qué sé, que si la contaminación, que si los efectos de la tecnología. Pero la cuestión es considerar positiva o negativamente el conocimiento científico. Había oscilaciones, según el momento, pero eran pequeñas. Se pasaba del 45% que podían estar a favor al 55% que estaban a favor, pero en contra estaba casi la mitad. Un país como este. Yo he leído cosas parecidas respecto a Francia. Un dato sobre la cantidad de gente que había en Francia que estaba en contra de las vacunas, o algún otro dato que era el ABC de lo científico. Y dices, bueno, es que ese tanto por ciento son tantos millones de personas en Francia. En Francia, en España. Quiere decir que ahí hay un fondo muy importante que no nos lo hemos sacado de encima, ¿no? Yo creo que, en parte, con la ciencia, con el conocimiento científico, hubo una especie de espejismo. Quiero decir que en un momento determinado, a lo mejor, de manera superficial, se colocaron en la ciencia expectativas que hasta entonces estaban colocadas, por ejemplo, en la religión. Entonces, la ciencia nos salvará, nos redimirá, tal. Y de pronto, cuando nos hemos encontrado con la realidad de la ciencia, de pronto nos ha sorprendido. Claro, la ciencia hoy, en realidad, los expertos no hablan de ciencia y tecnología, sino que hablan de complejo científico-técnico, una cosa como todo un paquete, ¿no? Y la ciencia, como investigación pura, prácticamente no existe. Hoy el grueso, en los países desarrollados, el grueso de la investigación científica se hace por cuenta de las empresas. Es así, ¿no? Entonces, está en manos de los seres humanos, de las sociedades, de las empresas, y pueden seguirse 1000 líneas. Y no todas esas líneas son fecundas, no todas esas líneas son positivas, etc. Y por tanto,
una parte del reflejo defensivo ante el, comillas, progreso científico, tiene su razón de ser. Tiene su razón de ser. Es decir, en ese mismo libro, Tony Sitges pues, pone 1000 ejemplos. Cosas que en un momento determinado se recetaban, avances tal, que resulta que no solamente no eran avances, sino que estaban contraindicados. Se me ocurre el ejemplo de, que lo cuenta él, los parches contra la menopausia, o cuando la menopausia, que resulta que no solamente no servían de nada, sino que podían tener contraindicaciones. Cosas que él comenta también. Hay un tipo de exploraciones que da lugar a un resultado que, si lo consideramos alarmante, tendríamos que operar a toda la población por eso. O sea, a lo mejor algún elemento, digamos, disfuncional, pero que no perturba, digamos, la vida de las personas. Pero tú pasas a tipificarlo como enfermedad, a continuación prescribes que hay que operar y no sé qué ejemplo pone, pero un ejemplo de Corea del Sur. Digo, el 90% está operado de una cosa que no habría por qué operar, en absoluto. Quiero decirte que parte de ese rechazo, hay una parte del rechazo que podríamos decir que es ancestral y que es un reflejo temeroso, conservador, el residuo de un pensamiento teológico, y luego hay una parte de ese reflejo que en parte está justificado. Yo creo que lo que ha ocurrido en medio es que probablemente le hemos atribuido a la ciencia competencias que no tiene y que no tiene por qué tener. O sea, la ciencia funciona como todo por ensayo y error, Y resulta que durante la pandemia, pues no sé, de pronto se daba como noticia, tal vacuna puede producir en un caso por cada 100.000 trombos no sé qué. Pero usted se lee el prospecto de las medicinas, usted se lo lee, ¿eh? Es decir, todas las medicinas tienen contraindicaciones, todas. Es decir, hay una aproximación. El conocimiento no te dice, oye, esto fijo, seguro. Eso es depositar en el conocimiento científico unas expectativas teológicas que no es el caso. El conocimiento científico también funciona por ensayo y error, ¿no? Entonces yo creo que ahí hemos de ajustar esto. Pero que no se me olvide, asunto posverdad. Yo creo que el asunto de la posverdad, claro, dicho así, hablando de posverdad o de hechos alternativos, como lo asociamos a Trump, pues nos parece fatal, ¿no? Pero creo que habría que ir con mucho cuidado, porque yo me temo que la resistencia a los hechos que nos contrarían está muy extendido. Está muy extendido, incluso en personas que jamás dirían que defienden la posverdad. Está muy extendido. La prueba la tenemos en las dificultades que se dan en nuestra sociedad para que se produzca un auténtico diálogo. El diálogo es uno de los déficits más claros de nuestra sociedad. No se dialoga, por ejemplo, en el espacio público no se dialoga en absoluto. Y pongo un ejemplo que he puesto estos días porque me parecía muy llamativo, ¿no? Y me da igual quién lo dijera, ¿eh? Alguien decía, pero tal señor, ¿pero por qué presenta una investidura si sabe que no va a salir? ¿Para qué? Que no se presente y nos ahorramos tal. Bueno, bien, vale. Entonces, por ese argumento, ¿por qué presentamos en el Congreso o en el Senado una ley para debatirla si ya sabemos los números de cada cual? Ahorrémonos el debatirlo. Dices, bueno, no soy ingenuo, ya sé que hay números, pero hay una especie de formalidad que es importante, y se supone que en ese debate cada cual aporta buenas razones. Entonces, si tú me dices no debatamos, me estás diciendo, aunque me dieras los argumentos más contundentes, más sólidos, más fiables, no estoy dispuesto a cambiar de opinión. Eso es horrible, eso es horrible. Por lo menos como formalidad deberíamos decir, bueno, sí, vamos a debatirlo, porque igual resulta que me das unas razones ante las cuales no puedo por menos que aceptar el cambio de opinión. En realidad, el diálogo, a poco que lo piense uno, debería ser celebrado. O sea, el diálogo es esa situación en la que nuestro interlocutor nos puede hacer saber que estábamos equivocados. Si alguien me hace saber que estoy equivocado, bueno, yo le tengo que hacer un regalo o le tengo que cubrir de besos. Coño, muchas gracias. Pues no.
Cuando alguien nos dice lo contrario, nos resistimos como gato panza arriba, no estoy dispuesto, tal, y defendemos nuestra posición como si nos fuera en ello la vida. Pues no, no debería ser al revés. No debería ser decir, oye, va, convénceme. Esa debería ser nuestra actitud. Y sin embargo, nuestra actitud es exactamente la contraria. Hay algo estructural ahí que hemos de pensar detenidamente. Por supuesto que la categoría posverdad no va a la esquina, por supuesto. Pero formulaciones del tipo, esa es tu verdad, yo tengo mi verdad, esas las he oído yo por la tele cada 2 por 3. Y es lo más parecido a la posverdad que hay. ¿Contesto un poco a la pregunta? Vale. Sí, muchas gracias, como siempre, a la Caixa, Jaume, y gracias, Manuel. Enlazo un poco las dos cosas que estamos hablando ahora al final, ¿no? Uno tiene la sensación de que en el Congreso de los Diputados, ya que lo que se producen no son diálogos, sino monólogos, y además monólogos muy personalizados, con lo cual me alegro de que pienses que estamos al final del no diálogo, porque creo que por aquí tienen que ir las soluciones, ¿no? También pienso, y con tu experiencia, si es un tema de infracapacidad o de sobrecapacidad. Es decir, ¿la política está infracapacitada o los políticos están infracapacitados o sobrecapacitados? Y finalmente, hoy nuestra copresidenta Mapela Rampele ha sacado un artículo en una entrevista con una de las becarias del sistema de comunicación en la que hablaba de una nueva brecha, una brecha importante que hacías mención antes en el comentario sobre el saber y el hacer. Es decir, ya no es un tema de la ciencia, es un tema de la gran diferencia que hay entre lo que sabemos y lo que realmente hacemos. Lo cual me lleva a una de las conferencias que en el año 2019 hicimos con Carlos Álvarez, y me quedó muy grabada la frase y te la lanzo a ver cuál es tu opinión, que necesitamos desaprender para aprender lo que ya sabemos. Es decir, muchas de las cuestiones que estamos planteando sobre conservar las derechas e izquierdas, quizás con un desaprendizaje sobre lo que ya sabemos, volviéndolo a aprender, podríamos llegar a esos puentes de diálogo necesarios. Es una opinión. No he entendido muy bien qué querías decir con lo de la infracapacidad y lo de la sobrecapacidad. Tengo la sensación de que los políticos a veces o sobreactúan o les falta capacidad para poder actuar. A ver, yo no voy a decir nada que no haya dicho otras veces, incluso por escrito. O sea que no se trata de decir, bueno, ahora se me ha calentado la boca y he dicho lo que no debería. No, lo he dicho otras veces. Yo creo que no solo en España, y eso es muy importante, no solo en España, tenemos un severo problema con los mecanismos de selección de nuestras élites. Tenemos un severo problema. Y eso, hace un momento hablabas de la posverdad, pues en fin, imagínate, pues en Estados Unidos, ¿no? Es evidente que ahí tenemos un serio problema, ¿no? Ese problema yo creo que está relacionado con algo profundamente estructural de nuestras sociedades, digamos, democráticas, ¿no? Max Weber hablaba de que las dos columnas o las dos piernas sobre las que camina una sociedad democrática, que son pilares absolutamente fundamentales, imprescindibles de una sociedad democrática, son unos medios de comunicación libres y unos partidos políticos que puedan operar con libertad. Totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, sin libertad de expresión, sin medios de comunicación libres y tal, no puede haber democracia. Vale. Y los partidos. Respecto a lo primero, alguien tan poco sospechoso de derechón como Joan Coscubiela, en más de una ocasión, por escrito también, lo ha dicho. Ha dicho, eso es verdad, lo de los medios de comunicación. Pero también es verdad otra parte.
Y él lo ha dicho así, ¿eh? Los medios de comunicación pueden llegar a constituir el cáncer de la sociedad. En gran parte por una cuestión estructural y paradójica. Y es que esos medios de comunicación, de alguna manera garantes de la democracia, en sí mismos no siempre son democráticos. No siempre lo son. Con lo cual pueden ocurrir situaciones que han sido el caso, como que un medio de comunicación particularmente activo en el debate político, movilizándose para hacer caer a un presidente del gobierno, en fin, reivindicando la transparencia, tal, resulta que tú no puedes conocer la composición de su accionariado. Dice, bueno, pero algo así como, me gustaría saber quién es él o los propietarios, porque a lo mejor resulta que si es un grupo empresarial de tal tipo, alguna de sus afirmaciones yo la pongo en cuarentena, ¿eh? No las puedes saber. Otro ejemplo que no es ciencia ficción en absoluto, ¿eh? Y no voy a detallar más porque, en fin, un público inteligente como ustedes lo pilla a la primera. Hay medios de comunicación que en un momento determinado, cuando cambia la propiedad o cuando la propiedad lo decide, su línea editorial varía, sin que el lector reciba la más mínima información del asunto. O sea, de un día para otro, este diario pasaba de defender A a defender B. Dice, bueno, pero este diario no es el que estaba diciendo que si la transparencia, que si tal. Pues ese mismo diario puede hacer estas cosas. No entro en más detalles. Con los partidos políticos podemos decir algo extremadamente parecido. ¿De verdad el funcionamiento interno de los partidos se corresponde con la democracia que se reclama en el exterior? Lo más prudente que puedo decir es, en muchos casos, no. En muchos casos, no. Entonces, ahí hay algo que es profundamente estructural y que a lo mejor está en el origen de esta disfunción. Esta disfunción en el sentido de que las fuerzas políticas, los ciudadanos, pueden tener la sensación de que no están a la altura de las circunstancias en el sentido de, por ejemplo, no percibir los cambios que se están produciendo. Y puedo decir, oye, pero si ahora no va de esto. Nosotros, con mucha frecuencia, podemos leer este tipo de cosas. La crispación que hay en tal sitio no se corresponde con la no crispación de la sociedad. Eso ha ocurrido o ocurre, da igual, estoy hablando en abstracto, ¿no? Esto está indicando que un decalaje, una disfunción, una especie de como lógicas heterogéneas, ¿eh? Entonces, yo creo que tiene que ver en gran parte con eso. El asunto absolutamente apasionante del desaprender, ¿no? Bueno, yo creo que esa es una cuestión, tendría varios matices, ¿no? Hay una parte del desaprender casi cuantitativa, ¿eh? Es decir, no damos abasto, no damos abasto. Es decir, es una desmesura la información que tenemos a nuestra disposición, una auténtica desmesura. Esos pequeños detalles que a veces todos comentábamos antes, ¿no? O sea, me he comprado un teléfono y tal, y del teléfono solamente uso el 2% de sus aplicaciones. Bueno, pues lo mismo valdría para la información. Tenemos un volumen de información absolutamente desmesurado y que además no sabemos manejar. No sabemos manejar. Y sobre todo, no disponemos de los criterios para manejarla. Esto en parte ha ocurrido siempre, pero hoy se hace urgente replantearlo. Probablemente muchos de los presentes se acuerden de aquel historiador de la ciencia que se llamaba Thomas Kuhn, que fue el que acuñó el concepto de paradigma y de cambios de paradigma al hablar del desarrollo científico. Y Kuhn decía una cosa que a mí siempre me da mucho que pensar. Me parece una indicación muy sugestiva, ¿no? Él decía, el nuevo paradigma que sustituye y que de alguna forma tira la cuneta al anterior, no se convierte en hegemónico o dominante porque resuelva todas aquellas cuestiones, porque responda a todas aquellas preguntas en las que el viejo paradigma estaba absolutamente empantanado. Lo que hace el viejo paradigma, es decir, el nuevo paradigma es que esas no son las preguntas pertinentes, cambia las preguntas. Que se parece mucho, aunque parezca una broma,
aquello que comentaba Benedetti, que había visto en las paredes de Lima, tal, cuando había pintadas, ¿no? Una pintada, ¿no? Ahora hay grafitis, pero antes había pintadas. Que decía aquello, lo recordarán todos, cuando creía tener todas las respuestas, me cambiaron las preguntas, ¿no? Bueno, pues digamos, probablemente esta sea una época en la que lo que nos toque hacer sea cambiar las preguntas. Entonces, lógicamente, si yo digo esto, alguien dirá, bueno, ¿y qué hacemos con las viejas preguntas y las viejas respuestas? Tú lo has dicho, desaprenderlas. Bueno, gracias ante todo por la conferencia. Ha sido muy interesante. Solo señalar la dicotomía que tú has expresado en cuanto derecha, izquierda. Señor Maroto, creo que era el que se casó con otro señor. Bueno, me ha dejado un poco, ¿cómo lo diría yo? Inquieta. Me ha producido un poco de inquietud porque, bueno, no sé, me parece que, claro, si él se ha podido casar con un señor es porque un gobierno pretendidamente de izquierdas, llamémoslo así, creó unas leyes para que esto pudiera ocurrir. Entonces, bueno, señalar esto que es muy interesante por otra parte, pero me ha producido algo de inquietud, ¿no? No sé si en Europa, en Inglaterra o en Francia o en Alemania, quizás sí que se difumina un poco más la derecha y la izquierda. Yo aquí, en nuestro país, por desgracia, yo creo que no. Quizás sea por la herencia que tiene nuestra derecha, es que además lo estamos viendo estos días precisamente. No sé, para mí la diferencia esencial sería cuando hablabas, uniéndolo con lo que dices de hemos de aprender, ¿no?, a pensar cómo queremos vivir o tener una sociedad mejor, llámale utópica y tal, pues yo diría que quizás si he de hacer un poco, es la izquierda la que está más en consonancia con esto, porque para mí esa utopía sería el luchar contra todas las discriminaciones, todas. Cuando digo todas, es todas, de raza, de sexo. Yo, por ejemplo, soy animalista. Entonces creo que una sociedad que viviéramos pues mejor, todos sería, sí, pues aprendiéramos a no abusar de las demás especies. Entonces, esto tampoco, no sé, no lo puedes negar. Siempre la derecha está como en menos consonancia con esta lucha, ¿no?, de las discriminaciones, creo, a nivel de raza, de sexo. No sé si la bandera del feminismo o la bandera animalista. Yo no voto a los partidos de izquierda tradicionales, voto a otro, pero sí que en realidad creo que están más cerca de estos postulados, ¿no?, de no discriminación. No sé, solo era esto, me deja un poco inquieta esta cuestión de que izquierda, derecha ahora está muy difundida. No, a ver. Yo no pretendo, ni pretendía ni pretendo. Claro, es que yo debería haber advertido que lo que iba a decir eran todo brochazos, ¿no? O sea, me he dejado el pincel fino en casa y he hecho afirmaciones sin duda muy, muy rotundas y muy tajantes que está bien poder matizar. Yo no estoy diciendo que todo sea lo mismo, que derecha e izquierda sean intercambiables, ese tipo de cosas, ¿no? Que, por cierto, por desgracia, es una afirmación muy extendida desde hace tiempo en nuestra sociedad. Es decir, ¿cuántas veces no hemos oído la frase tanto da que manden unos como otros, tal? En absoluto. Pero fíjate lo que yo decía antes, el ejemplo que yo ponía. No sé, la sanidad pública universal, la escuela pública, tal. Por supuesto que no, en este país no la trajo la derecha, ni siquiera la derecha moderada, que era UCD, lo trajo la izquierda. Lo que yo estaba diciendo es que a partir de un cierto momento lo que puede ocurrir es que la derecha, que nunca lo hubiera hecho, que incluso se hubiera opuesto, luego, si le hacen el trabajo, ya no se va a oponer. Y eso supone un cambio. Es decir, evidentemente, el PP jamás hubiera sacado una ley de matrimonio homosexual, pero no es menos cierto que la mayor parte de leyes que ha sacado la izquierda, cuando el PP ha gobernado, no las ha eliminado.
¿Que lo puede haber hecho por razones tácticas, pragmáticas? Sí, sí, pero, por así decirlo, el peso de lo ideológico no era tan potente como decir, ahora vamos a desandar el camino, ni hablar, ya me está bien. Es decir, que en ese sentido hemos de ver las tendencias. Y yo quería señalar tendencias. Que en este país la derecha, que hay un sector de la derecha que sigue siendo extremadamente cavernícola y reaccionario, no tengo ninguna duda. Pero a mí me preocupan las tendencias, porque también es verdad que en muchas ocasiones, desde un pensamiento pretendidamente progresista, no se atiende a cómo está evolucionando el pensamiento conservador, aquí y fuera de aquí. Y creo, por la cuenta que nos trae, que nos conviene afinar más a la hora de identificar a nuestros interlocutores. Y luego hay una cuestión que es importante. Una cosa es que la izquierda, o sectores de la izquierda, puedan acertar a la hora de detectar un problema. Y otra cosa es que acierten también con la solución. Ojo, como decía aquel, ojo al dato. Ojo, mucho ojo. ¿Por qué? Porque supongamos cuestiones que han sido extremadamente polémicas en la legislatura pasada. Extremadamente polémicas, ¿no? La ley del solo sí es sí, la ley tal. ¿Que están señalando un problema? ¿Qué duda cabe? ¿Es seguro que la solución propuesta sea óptima? Seguro no lo es. Seguro no lo es. Y ahí creo que estamos obligados a afinar mucho. Uno puede decir, por cambiar de ejemplo, el movimiento Me Too fue extremadamente saludable, porque llamó la atención sobre bla, bla, bla. Totalmente de acuerdo. Está claro que muchas de las reacciones que se provocaron y que afectaron a mucha gente realmente se correspondieran. Estoy seguro de que todos tenemos muchas dudas. Todos tenemos muchas dudas. Y ahí la izquierda se puede equivocar. Y por la cuenta que nos trae, y por ejemplo, históricamente o culturalmente está muy claro. Es decir, en ocasiones, hablando del feminismo, el pensamiento feminista ha importado un feminismo de matriz, sobre todo estadounidense, que no era el mismo que la tradición europea, que está pensado para otros contextos, en los que el Me Too, además de relacionarse con el sexo, se relacionaba con la raza. Y eso llevaba a otros problemas. Entonces, digo, te acepto el amable reproche si yo he dado a entender la indistinción o la indiferencia. En ningún caso es así. Pero yo te insisto, lo que me importa señalar, uno, es la tendencia, que yo creo que va por ahí, es decir, no es banal. O sea, no es banal eso, que en este momento tú no le puedes decir a alguien de derechas, ustedes no aceptan el matrimonio homosexual. No, eso se lo puedes decir a alguien de extrema derecha, pero no a alguien de derechas normal que lo está aceptando. A lo mejor no le gusta, pero también hay gente de izquierdas que no le gusta. De lo que se trata es de que se acepte como derecho, ¿no? La tendencia, lo importante es la tendencia, punto uno, y dos, estar muy alerta. Estar muy alerta. Mira, te cojo el ejemplo. Uno puede ser absolutamente animalista en el sentido amplio de la palabra y decir, hombre, pero es que resulta que la ley presentada por la señora Belarra plantea un montón de problemas. No necesariamente cuestionar la ley presentada por Ione Belarra implica estar en contra del animalismo, de la misma manera que no, por estar en contra de determinadas leyes, uno está en contra del problema que pretenden resolver. Uno puede decir, y termino con esto ya, que veo que me miras mal, uno puede decir, sin ninguna duda, hay un problema con las personas que se definen como transgénero. Vale. Ahora, es posible que la, entre comillas, solución que se ha arbitrado no sea del todo la idónea cuando de golpe creo que se llamaba disforia de género, pero creo que ya le han cambiado el nombre, ha aumentado un 5.000%. Hombre, probablemente esa no era la solución para el problema. El problema existía, pero nos podemos equivocar en la solución. Y ahí hemos de estar muy alerta. Los otros no te aceptan ni el problema, ¿vale? Pero que tú lo aceptes todavía no te garantiza nada.
Bueno, y como ustedes pueden comprobar, habría tema para seguir discutiendo muchas cosas durante un buen rato. Entonces, lo que me lleva a pensar que si el ponente se presta, pues igual en el 2024 podemos ver si la oscuridad se ha despejado, si hay alguna cosa, porque hoy nos has dejado, sinceramente, más interrogantes que respuestas. O sea, que nos debes alguna respuesta. Vale. Como te lo he dicho en privado, no te importará que lo diga en público, ¿no? Yo, cuando Jaume me hace estas invitaciones, le contesto con el título de aquel bolero: si tú me dices ven, lo dejo todo.